Todos tengan muy buenas tardes. Bueno, saludo a la iglesia virtual que también nos está viendo desde casa. Saludamos este jueves, como seguimos todos los jueves, y estamos viendo el capítulo 4 de Primera de Corintios, y hoy vamos a ver, siguiendo la misma línea, a veces está separado por capítulos, pero sigue un mismo tema, ¿no? Se viene hablando de un tema, entonces cambiamos, si bien cambiamos de día y de capítulo, venimos sobre un mismo tema. Venimos hablando de la problemática de la iglesia de Corintios, la problemática que tenían los creyentes en Corintios. Si bien hablamos del contexto de la ciudad, dijimos que era una ciudad cosmopolita y que en esa iglesia que estaba fundada por Pablo había tanto judíos como griegos y que cada uno tenía sus propias tendencias, ¿no? Y tenía sus propias debilidades. Entonces Pablo, con esta carta, la intención que tenía él era de corregir lo que se estaba torciendo, corregir. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios nos corrija? Muchas veces por ahí le toca a una persona estar exponiendo la palabra, pero es Dios el que está hablando, ¿no? Es Dios el que corrige, es Dios que a través de su palabra inspirada, como hoy lo vamos a ver, la palabra de Pablo fue inspirada por Dios para que Él pueda estar corrigiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. O sea que tenemos que tomarlo como de parte de Dios, ¿sí? Todo lo que está escrito viene de parte de Dios para nosotros. Por eso hoy estamos acá para escuchar su palabra, para ser corregidos, para ser instruidos en toda justicia, para presentarnos delante de Él. Y bueno, veníamos viendo que el problema de los corintios era un poco estas divisiones entre ellos, porque algunos de ellos creían que tenían más afinidad con un predicador más que con otro, con Apolos. Unos creían que eran más de Apolos, otros creían que eran más de Pablo, otros creían que eran más de Pedro. Y eso hacía división en el cuerpo, división entre los hermanos. Era algo que a Pablo le preocupaba, y no solamente división, sino que estaba trayendo arrogancia. Estaban ellos muy cómodos con sus predicadores favoritos, y no estaban entendiendo los fundamentos, algo que Pablo realmente había predicado y había sembrado en ellos, los fundamentos. El fundamento era Jesucristo, estaba puesto el fundamento, ¿no? Pero ellos estaban sobreedificando sobre ese fundamento de una forma torcida. Entonces vamos a ver a Pablo acá en el versículo 1 del capítulo 4, que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un poquito antes de este versículo veníamos hablando de que él decía en el versículo 21 del capítulo 3, decía: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es de ustedes. Ninguno se gloríe en qué hombre es tuyo. O sea, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Ninguno se gloríe en hombres. Decía, porque son vanos. O sea, porque todo es de ustedes, todo les fue dado. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Todo es de ustedes, les fue dado. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, ahora vemos en el capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, téngannos, después de decir eso, ¿no? Que estaba haciendo referencia a cómo ellos tenían en cuenta, cómo lo estaban viendo a los ministros de Dios, cómo los corintios estaban viendo a los apóstoles, o cómo estaban viéndolo a Cefas, a Pedro, a Pablo, cómo lo veían. A Pablo le preocupaba cómo lo estaban viendo, la percepción que ellos tenían de los hombres. Lo estaban teniendo en un concepto más alto de lo que deberían tener, ¿no? Entonces dice: así pues, téngannos los hombres
y acá no está hablando de hombres por una cuestión de género, sino los hombres, la humanidad, ¿no? Hombres, mujeres, téngannos los hombres, las mujeres, todos, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de servidores, Pablo estaba haciendo referencia, quería expresar humildad, quería expresar básicamente humildad. Un servidor es alguien humilde, y en este contexto, la palabra que utiliza hace referencia a remeros inferiores. Los remeros era el oficio que en Roma, en el mundo romano, eran como esclavos, y eran los esclavos más menospreciados y más explotados de todo el mundo en ese momento. Estaban siempre en el fondo del barco remando, que pasaban su existencia así, de esa forma, ¿no? Y él estaba haciendo referencia a servidores de esa forma, ¿no? Téngannos los hombres en cuenta, considérennos a los ministros de Dios como servidores. Y voy a hacer referencia al capítulo 9, en donde él en el versículo 16 dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, dice Pablo. Se le había impuesto esa necesidad, esa era la comisión de un ministro. Los ministros, los apóstoles, tenían esa tarea, esa comisión, y él está diciendo: soy un servidor, ay de mí si no hago lo que me fue mandado. Él no concebía de otra forma su ministerio. Y administradores, Pablo define sus responsabilidades como un apóstol, al usar esa palabra cuyo significado original se aplica a la persona que se confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo. Toda la responsabilidad, si eran campos, cosechas, finanzas, alimentos, hasta incluso otros siervos, y hasta incluso el hijo del mismo dueño. Se le confiaba a un buen administrador. Nadie le va a confiar todos sus bienes a alguien que no es buen administrador. Bueno, acá estaba Pablo diciendo: téngannos los hombres a nosotros, los ministros, como siervos y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Ya habíamos visto en el capítulo 2, versículo 7, que hablaba de misterios Pablo. Decía: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿No? Eran todas aquellas verdades que habían estado ocultas, pero que ahora Dios, a través del Espíritu, estaba revelando a los apóstoles. Pero si bien eso en el Nuevo Testamento se habla de misterios con respecto a eso, a ese tipo de misterio, en este caso Pablo habla en nivel más general. A un nivel más general me refiero a que estaba haciendo mención a toda la palabra de Dios. En 2 de Timoteo dice así, en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese era lo que tenía Pablo como servicio y como administración, era que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Que ellos, los corintios, los que estaban recibiendo el mensaje y los que habían recibido el fundamento del Evangelio, que es Jesucristo, tengan todo lo necesario para ser perfectos y estar preparados para toda buena obra. Esa era la misión, la comisión. Después en 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro, ¿qué nos enseña en esto? Todos hemos recibido algo de Dios. Todos acá hemos recibido algo de Dios. Talentos, dones, todo lo tenemos para servir, y recibimos no solamente su Espíritu, sino tenemos un montón de cosas para dar. Y acá dice:
Ministrelo. Ministrar quiere decir servir y dar. Es dar. Cuando hablamos de un ministro es alguien que da. Alguien que ministra es alguien que da. Y da, ¿puede dar alguien de lo que no tiene? No, da de lo que tiene, de lo que recibió. Si lo tiene es porque lo recibió. Entonces dice, el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que administra va a administrar esos recursos que Dios le dio de una forma sabia, ¿no? Eso es lo que está tratando de transmitir Pablo. Ahora bien, versículo 2. Hay algo importante y acá llamo la atención de ustedes y la mía también, porque nos está hablando Dios. ¿Qué se requiere? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? La cualidad más esencial de un siervo o un administrador o un mayordomo es la lealtad y la obediencia a su amo. ¿Sí? Tenemos que ser hallados fiel. Y él está acá hablando de que en eso era lo que más le preocupaba a Pablo. Esto se requiere. O sea, yo puedo ser servidor, puedo haber recibido de parte de Dios dones, talentos, revelación, pero ¿qué hago con eso? Tengo que ser fiel a cómo lo uso. Y acá Pablo sigue hablando y dice, después más adelante vamos a ver, ¿no? Pero toma mucho como ejemplo a el siervo Timoteo. El siervo Timoteo fue muy útil en los primeros inicios de la iglesia. Si vamos al versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La fidelidad a todos los misterios que nos fueron confiados, a toda la revelación, a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, todo eso que Dios nos reveló del Evangelio, de que a través de su Hijo Jesús en una cruz, la locura para este mundo es que la cruz haya sido el medio de salvación para el hombre. Eso enloqueció la sabiduría de este mundo, pero es la locura de la predicación de la cruz, decía en el capítulo anterior, era el misterio revelado a los hombres para poder reconciliar a Dios con los hombres, porque había una paga por el pecado y Cristo Jesús fue a la cruz para pagar por nuestras deudas. Entonces, ese era el misterio. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo damos este don? ¿Cómo lo ministramos a otros? Hay que ser fiel. Él dice que se requiere que seamos fieles. Yo, versículo 3, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Acá parece un poco arrogante, pero no es arrogante él. En realidad, él está diciendo que aunque ellos lo estén juzgando a él por su forma de hablar, quizás, por su oratoria, por su forma de moverse, por su estatura, dicen que era chiquitito Pablo, que no hablaba muy bien, ¿sí? Y muchas otras cosas más, quizás que ellos estaban acostumbrados a la elocuencia, estaban premiando siempre lo nuevo, premiaban al que era más elocuente, a lo que brillaba, ¿no? Lo que a los ojos del hombre brilla, eso, ellos estaban atraídos hacia eso. Entonces, él dice, yo tengo muy poco que ustedes me estén juzgando, tengo muy poco. Y tampoco me importa o es importante que me juzgue un tribunal humano. Ni siquiera es importante o es concluyente si yo me juzgo a mí mismo, dice, ¿no? Ni aún yo me juzgo a mí mismo. No quiere decir que él nos examinaba, porque Dios nos llama a examinarnos a nuestro corazón. Pero acá vamos a otro tema. Él estaba refiriéndose al servicio y a la fidelidad en el servicio, en la administración de lo que Dios da. Entonces, en este punto, dice lo que dice es que cualquier veredicto humano sobre su vida carece de relevancia, incluido su propio veredicto, ¿sí? No tenía relevancia.
Y dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No estaba al tanto de algún pecado habitual de él, no estaba al tanto de que él haya hecho algo malo. Él se examinaba a sí mismo, su propia conciencia, y creía estar bien delante del Señor. Es verdad, uno tiene que hacer eso. Uno tiene que hacer un examen de conciencia y ver si uno está en pecado o no, para ver si está bien delante de Dios. Y él lo estaba haciendo, dice, por eso aclara acá, no confesado en su propia, pero en su entendimiento limitado, él no confiaba en su propio corazón para hacer este autoexamen. Se daba cuenta de que él era limitado para descubrir si realmente había alguna motivación que estaba mal en su corazón, o que había algo que no estaba bien dentro de su servicio. Él ni siquiera eso, pero dice, aún haciendo yo un autoexamen, eso no me justifica. Aunque yo crea que está todo bien con el Señor, eso no me justifica delante de Dios. La propia evaluación sincera que Pablo hiciera de su propia vida no le justificaba de sus faltas a la fidelidad en el ministerio y en la vida cristiana. Nosotros no podemos juzgar a otros también por su fidelidad al servicio a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros podemos juzgar, sí, cuando hay pecado, como ya lo vamos a ver en el capítulo que viene, en el capítulo 5, se juzgó, la iglesia juzgó el pecado. Pero acá está hablando de la fidelidad del siervo de Dios o del administrador de Dios hacia Dios, para que no se tenga en poco, porque estaban despreciando a Pablo. Entonces, él quería enderezar las cosas, enderezar la imagen y enseñarles a ellos que no tenían que ellos juzgar el ministerio de ningún siervo de Dios, que en realidad, como dice acá, va a ser el Señor el que juzgue. ¿Cuándo? Y ahora vamos a ver cuándo. Así que en el versículo 5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Acá este pasaje habla de recibir las alabanzas de Dios con respecto al servicio. No se trata, hay personas que por ahí, aunque hayan hecho poco, porque recibieron poco, porque no están en un lugar expuesto, van a recibir alabanza de Dios cuando lleguen a la presencia de Dios. Y a los que muchos recibieron, capaz que no hicieron todo lo que Dios les pidió. No todo aquel que dice Señor, Señor, después va a ser reconocido delante de Dios. Hay muchos que dicen, no, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Yo no los conozco, dice el Señor, cuando lleguen ahí, a la presencia de Dios. Entonces no se trata tanto de cuántas cosas hacemos para el servicio, sino nuestra motivación, nuestra fidelidad a la palabra de Dios, nuestra fidelidad a la verdad, nuestra fidelidad a la verdad. Él es el único juez calificado, el Señor es el único juez calificado para pesar en últimas instancias la obediencia y la fidelidad de cada uno de los seres humanos. En 2 de Timoteo 2:15 vemos que Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. Ese misterio general que Dios reveló, le está diciendo que lo utilice bien, porque eso es fidelidad, que lo que Dios nos confió a nosotros, que lo que tenemos y recibimos, lo usemos bien. Eso es fidelidad, eso tiene que ver con la fidelidad. Pero, ya vamos al versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en los ministros, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
no sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. ¿Y a qué se refiere con por esto? Pero esto, dice. Pero esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a todas las analogías que él viene hablando sobre lo que era la edificación después del fundamento, ¿no? Habíamos hablado de que Regis la semana pasada habló del fundamento y sobre cómo se edificaba sobre ese fundamento. Entonces hablaba de los ministros que ponen ese fundamento, que ¿qué eran? Nada. Porque vemos que usó la analogía del agricultor. En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que hablamos de ese día, ¿no? Cuando estemos delante del Señor. Y después, ¿qué otra analogía uso por esto? Por eso todo lo que está diciendo es por esto. Le estoy diciendo que también usa la analogía del constructor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual, por el fuego será probada, se probará. Entonces, 3 analogías, la del agricultor, la del constructor y la del siervo y administrador. Por eso dice, pero esto, todas esas 3 cosas que estuve ilustrándoles, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que no nos tengan a nosotros como, no se envanezcan porque ustedes dicen yo soy de este, yo soy del otro. No se envanezcan, no sean arrogantes, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Lo que está escrito, habíamos hablado de lo que está escrito, con respecto a que es toda la palabra de Dios, ¿no? Pero también podemos entender de que Abraham, cuando se acercó a hablar a Dios, dijo, estoy hablando con Dios y soy polvo y ceniza. Él se creía que no era nada. Jacob era el gusano, ¿no? Como un gusano. Todos los siervos de Dios, todos los que alguna vez tuvieron un encuentro con el Señor, se sintieron que no eran nada. Aún así le estaban sirviendo. Aún así administraban lo que habían recibido de Él. Entonces, acá le está diciendo, los siervos fieles de Dios deben ser tratados con respeto solo dentro de los límites establecidos por las Escrituras. ¿Sí? Y con respecto a eso vamos a Hechos 13. En Hechos 13 vamos a ver un poco cuál es el límite o cómo deben ser tratados los siervos. Tenemos un ejemplo en Hebreos. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? Imitad su fe. Está diciendo que los imitemos, pero considerando su conducta, su testimonio. No hay que imitar cualquier cosa. A ver, Pablo estaba siendo imitador de Cristo y Cristo en ningún momento se exaltó a sí mismo. Era humilde, ¿no? Tenemos ese ejemplo del gran siervo, nuestro gran siervo, Cristo. En Santiago, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No os es provechoso. Cuando los pastores o los ministros lo tienen que hacer con alegría, porque si no, el que recibe
el servicio no le es provechoso. O sea, cuando alguien que está dando a alguien a otra persona lo hace con un corazón amargado, con un corazón triste o enojado, no es de provecho, ¿no? No es de provecho. Pero cuando uno, por eso dice que hay que obedecer, y se entiende la obediencia siempre de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. No, hay muchas historias que uno escucha a veces que realmente son aberrantes, ¿no? Cuando escucha que por ahí líderes que fueron demasiado exaltados por los hombres, justamente les hicieron hacer a las personas cosas que no eran bíblicas y se desviaron de la verdad y desviaron a un montón de gente de la verdad. Por eso nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, para tener en cuenta y considerar a qué nos sirve como alguien que sirve a Dios, no como alguien que se sirve a sí mismo o a sus propios intereses. Un siervo administra los bienes de su amo, es sencillo, y su amo, si es Dios, va a obedecer nada más que a Dios. Amén. Porque no tenemos aquí, volvemos a 1 Corintios. 1 Corintios, estamos acá diciendo en el versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si le recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Acá está claro que Pablo está reforzando lo que ya viene diciendo, ¿no? Lo que ya viene diciendo, como ¿de qué te puedes gloriar? Si lo recibiste de Dios. El que es siervo, lo que recibió, lo recibió de Dios. No hay nada que envanecerse. Todos hemos recibido algún don, algún talento para dar y para ministrar. ¿Quién te distingue? Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Acá realmente empieza más profundo Pablo, más profundo a querer corregir, y ya es el momento en que Pablo usa una pequeña ironía porque entra a ser más intenso en la corrección. Y él les empieza a hablar irónicamente porque realmente empieza a hablar de cómo los ministros habían sido hechos por Dios. Cuentan de que él acá hizo una ilustración, porque ellos la entenderían, de cómo las legiones, cuando las legiones romanas conquistaban una tierra y después venían con todo lo que habían conquistado, entrando en la ciudad triunfalmente, primeramente entraban los soldados de mayor rango a la ciudad, ¿no? La tropa entraba a la ciudad con los de mayor rango. Después venían los más jóvenes, los soldados más jóvenes que venían triunfantes también. Y luego, después de ellos, venían los soldados más rasos o los que estaban heridos. Y atrás venían los que habían sido presos, los que habían sido vencidos, ¿no? Los vencidos, los que estaban derrotados, venían primero los más jóvenes, y así los que habían luchado, los generales, y por último, los que iban a ser, los que se comían todo el polvo después de haber pasado por toda esa fila de gente que iba entrando a la ciudad. Por último, los postreros, se llaman los postreros, eran los que después iban a estar entrando, los iban a dejar en el Coliseo, digamos, donde los gladiadores iban a matarlos como si fuera un entretenimiento, o a los leones para que se los coman también las fieras. Todo esa ilustración, ahora vamos a ver cómo Pablo empieza a hablarles a ellos en forma irónica. Pero todo, quiero que se entienda, Pablo siempre está hablando en amor, porque el Padre, cada vez que habla y corrige, es por amor. El Padre al que ama disciplina, y si no le corrige, no es hijo, pero si le corrige es hijo. Entonces, a través de la palabra, Dios estaba hablando con Pablo
para los corintios, ¿sí? A través de esto que inspiró a Pablo, le estaba hablando a los corintios para corregirlos. Y dice así: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sí, nosotros reinás, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ellos, de acuerdo a la revelación que habían recibido, ya creían que tenían todo, ya creían que estaban bien, ya tenían su predicador favorito: yo soy de Apolos, yo soy de este, no me hace falta más nada. Y hace alusión acá a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, ¿no? ¿Qué dice en Apocalipsis 3:17? Si lo tenemos. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay muchos que creen también que estando en este mundo ya pueden vivir como reyes, ¿no? Y que no les va a faltar absolutamente nada, que no van a sufrir persecución como la sufrió Cristo o Pablo. Pero en realidad tenemos que hacernos la idea, si somos seguidores de Cristo, que en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo vamos a tener aflicciones. Y no podemos creer que no nos va a faltar nada, que no necesitamos de más revelación y más dependencia de otros, unos de otros, y del ministerio de unos de otros. No podemos, necesitamos unos de otros. Somos, o nos tenemos que considerar en realidad pobres o ciegos o desnudos o desventurados, aunque tengamos a Cristo, pero todavía no estamos reinando porque todavía no vino Cristo. Cuando venga Cristo vamos a reinar totalmente, en su segunda venida, ¿sí? Pero mientras tanto nosotros vivimos en aflicciones. Tenemos que hacernos la idea o considerarnos que muchas veces vamos a ser lo menospreciado del mundo. El mundo, para el mundo, el evangelio es locura, lo desprecia, no quiere escucharlo. Hace poco me encontré con un hombre que me decía: lo que les falta a ustedes es un poco de marketing. No tienen marketing, porque, claro, es como que Dios se hizo hombre, que murió en una cruz para salvar. No lo entienden, es locura la cruz para salvarnos, y ellos ni siquiera entienden todavía salvarnos de qué. Pero están ciegos, no ven, están en tinieblas, no saben y no conocen a Dios. Entonces no podemos juzgarlos, pero necesitamos, y Dios nos manda a que le digamos a cada uno de ellos el Evangelio, le hablemos del Evangelio, aunque nos desprecien, aunque piensen que es locura, y nuestra reputación, o como quieramos llamarlo, sea tirada al piso. Como Pablo, que antes era y tenía un montón de títulos y dijo: todo esto lo tengo por basura, ¿no? Así que dice, y acá empieza: porque según pienso, dice Pablo en versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Se acuerdan que dijimos quiénes eran los postreros? Los últimos, el último orejón del tarro. Como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Imagínense todo ese espectáculo, todos entreteniéndose un domingo quizás o un sábado, yendo al Coliseo a ver cómo el león se comía a los cristianos, ¿no? Espectáculo a todos. Vosotros honorables, en versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Fíjense cómo él usa la ironía
para despertarlos, para golpear sus conciencias, diciéndole, fíjense, nosotros, los que pusimos el fundamento, los que les estamos sirviendo a Dios, somos administradores de Dios, somos los que padecemos todo esto. Un poco irónico, ¿no? Así que, ¿cuál es el concepto que ustedes están teniendo de liderazgo? Tengan el concepto corregido de lo que es el liderazgo. Eso es lo que está. No pretendan grandes cosas, no pretendan ser grandes líderes a los ojos del mundo, como ellos estaban viéndolo, con la sabiduría del mundo. Muchos ven la pompa de muchos pastores que vienen con guardaespaldas, con quizás una iglesia enorme, con luces, con faroles, con limusina, y llama la atención, sí, a los ojos del mundo, pero para Dios eso, que juzga todas las cosas, es absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Así que Pablo estaba queriendo corregir la visión que ellos tenían de los ministros para que entiendan de que son siervos nada más y colaboradores de Dios, siervos y administradores de Dios. No los escribe para avergonzarlos, sino para amonestarlos, ¿no? La palabra es para amonestar. Si volvemos a Timoteo, Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba amonestando. Amonestar también es animar. Los animo a que entiendan esto, a que vean esto, vean este contraste, ¿no? Vean este contraste. El fundamento está puesto. Fíjense cómo sobreedifican. Fíjense que el que riega no es nada. Que si alguien recibió algo, lo recibió. No se puede jactar, no hay arrogancia, no hay vanidad. No puede haber una atracción hacia eso, porque todo hombre tiene que después dar cuenta a Dios, y lo que se requiere de eso es que sean fieles. ¿Sí? Lo que quiero que quede bien grabado, porque creo que eso es lo que quiso decir Pablo a través de todo este texto, es que se requiere que el servidor sea fiel de lo que se le fue dado. ¿Sí? Y que se tenga en consideración bien cuál es la imagen que tenemos que tener de un siervo y de un administrador de los misterios de Dios. La humildad, eso es lo que quiso decir Pablo. La humildad, aún padeciendo persecución, aún padeciendo un montón de cosas, ellos, considerados así por el mundo, seguían con el mismo ímpetu y la misma pasión para predicar el Evangelio. Le había sido impuesta esa urgencia de predicar el Evangelio para que el mundo sea salvo por esa predicación. Entonces, por tanto ruego, versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Acá, en este caso, ayos, en esa época, se mencionaba ayos a aquella persona que se le ponía como tutor de niños, tutores de niños, de alguien que estaba pago muchas veces para tutorar o para guiar a niños o cuidarlos, ¿no? Hoy le diríamos niñero, cuidador, como sea. Pero él acá quiere decir, aunque ustedes tengan muchas personas que se ocupen de ustedes, que quieran cuidarlos, acá igualmente él quiere unir a la iglesia y dice, hace mención a su paternidad espiritual, ¿no? Su paternidad espiritual. Dice, porque aunque tengáis 1.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Hay uno solo. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de Jesucristo. Yo puse el fundamento es Cristo, pero él se consideraba padre de ellos como fundador de esa iglesia, de ese ministerio. Entonces, dice, ahí, hablando de su paternidad sobre ellos, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y él
puede ser parecido a algo también jactancioso, ¿no? Imítenme, Pablo. Pero estaba seguro de lo que decía, porque él estaba en mucha comunión con Dios y él imitaba a Cristo. Así, entonces acá vemos que cuando hablamos de imitar, vamos a ver qué dice en el versículo 11:1, en el capítulo 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Así como yo de Cristo. Por eso él decía: imítenme, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, no en muchas cosas prácticas, pero en sí en las que Dios ya había obrado en él. ¿Sí? Dios ya había obrado en Pablo. En esas cosas que ya estaban a la luz de lo que Cristo había hecho en Pablo, imítenme, dice Pablo. Se atreve a decir que él era el ejemplo para ellos. Y un ministro también tiene que ser ejemplo. Un ministro tiene, o el que sirve, sea en donde sirva, en el trabajo, en una iglesia, en una empresa, en la familia misma, en mi casa, como padre o como madre o como hermano, donde sea que Dios te ponga y tenés la comisión de servirle a Dios y de administrar lo que Él te dio, hacelo con ese mismo espíritu, ¿no? Sabiendo que te están mirando, que vos tenés que dar cuenta también de tus actos, porque te están así, no solamente de palabras, sino que están viendo tu conducta. Sos ejemplo y tenés que ser ejemplo en todo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Imítenme porque yo también imito a Cristo. Él no tenía ningún problema en decir que lo imiten a él. O sea que él estaba tranquilo en eso. Por su comunión con Dios estaba diciendo realmente que él podía decir: imítenme. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Timoteo había sido enseñado muy bien por Pablo, muy bien. Entonces podía mandarlo, pero evidentemente Timoteo llegó un poco después. Fue como para poder estar supervisando un poco cómo los corintios habían recibido este mensaje, ¿no? Cómo ellos estaban aplicando y habían escuchado este mensaje. Era de confianza absoluta de Pablo. En segunda de Timoteo 2:2 dice, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, fíjense, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad para enseñar, la fidelidad que ahora le estaba diciendo a los corintios que tenía también Timoteo, cuando lo mandó para que vea que se esté llevando a cabo todo lo que él estaba mencionando en la carta, ¿sí? Entonces, en referencia a cuestiones doctrinales y no consejos prácticos, por su propia instrucción y ejemplo, Timoteo solidificaría las verdades eternas que Pablo le había enseñado. O sea, estaba como para seguir haciendo la obra de lo que ya Dios había enseñado a través de Pablo. Y por eso lo mandó a Timoteo. Dice, entonces, más en el versículo 18 dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, lo mando a Timoteo para que esté con ustedes. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ellos creían, como menospreciaban a Pablo, que Pablo, con todas las cosas que le habían pasado, ya estaba sufriendo y porque en algo se había equivocado seguramente, y ellos seguían a sus propios predicadores. Entonces se estaban envaneciendo. Bueno, Pablo no creo que venga porque seguramente le pasó algo, porque algo hizo mal. Entonces sigamos con nuestros predicadores favoritos, hagamos lo que nosotros aprendimos y entendemos como nosotros lo entendimos. Y estaban envanecidos en su corazón. Ese era el problema de los corintios, el orgullo del conocimiento
que ellos tenían hasta ahí, hasta ese momento, los había enaltecido y creían que no necesitaban corrección. Lo manda a Timoteo para que esté supervisando esa corrección, supervisando que ellos entiendan que no se trataba de quién era más y quién era menos. No se trataba de eso. Que nadie tenía que tener un concepto más alto del que debía tener de sí mismo. Entonces, pero iré pronto, versículo 19, a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El Evangelio es poder de Dios, poder para restaurar, poder para liberar, para salvar, ¿sí?, a todo aquel que cree. Pero ellos andaban con muchas palabras, el conocimiento los había envanecido y tenían en su intelecto muchas palabras y las hablaban adecuadamente. Nos podemos encontrar con muchas personas que nos sorprendan por la forma en que presentan la palabra o cómo conocen la palabra, pero hay que ver realmente si la palabra trae vida realmente, si la conducta de esa persona realmente está produciendo fruto. No es palabra solamente, sino es conducta, es vida. Si el Espíritu de Dios está morando en esa persona, va a haber vida, va a haber evidencias. Las evidencias tenemos que ver, los frutos. Por sus frutos los conoceremos, dice el Señor. Las evidencias de que la palabra y el Espíritu está obrando en la conducta de la persona, no solamente las palabras. Para esto, fresco, tengo el ejemplo de... Yo trabajo con chicos que están en un ambiente carcelario. Y en un ambiente carcelario hay un pabellón que es para cristianos, ¿sí?, en donde todos los que sean cristianos o no quieren ir a ese pabellón. Quieren ir porque justamente en ese pabellón se habla la palabra, se enseña, se dan estudios bíblicos y se ora. Pero hay muchos que van por conveniencia, porque justamente si están en otros pabellones los van a maltratar, hasta incluso corren riesgo su vida. Entonces, para protegerse y por seguridad, eligen ir al pabellón cristiano. Pero no todo hombre cristiano o no cristiano en ese pabellón está totalmente lleno del Espíritu Santo y está dejándose llevar por el poder del Espíritu Santo para obrar en su vida. Y hay muchos que son confundidos, lamentablemente, porque aprenden realmente mucho la palabra, aprenden a hablar muy bien los textos y son muy elocuentes, pero confunden a los niños, a los nuevos que están llegando, los confunden, porque después cuando salen de la cárcel terminan haciendo una vida totalmente licenciosa. Y justamente ayer, uno de los chicos que trabaja conmigo estaba muy confundido diciéndome, ese hombre que cuando oraba y cuando hablaba la palabra de Dios sabía de todo, sabía toda la Biblia, hablaba la palabra de Dios y parecía que bajaba el cielo y oraba y se te ponía la piel de gallina, pero no sé qué pasó, salió y volvió a lo mismo que era antes y no pasó nada. No había evidencia de vida real. Claro, dentro de la cárcel no había mucho para demostrar, pero cuando salió afuera, sí, tenía que demostrar realmente que Cristo estaba viviendo y permaneciendo en su corazón, y no fue así. Entonces, no solo de palabras, sino es poder. El Espíritu Santo es el poder de Dios para obrar en nuestros corazones. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, una vida transformada, evidencias de vida, evidencias. Tenemos que ver esas evidencias. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando vaya, ¿cómo voy a ir? Siempre en un tono irónico, ¿no? Haciéndoles mostrar a ellos con amor también que estaban torciéndose, fijándose en la sabiduría de este mundo, en lo que justamente Dios había despojado la sabiduría de este mundo, haciendo que Cristo justamente
muriera en una cruz, ningunos poderes de este mundo pudieron descifrar, pudieron entender esta sabiduría y estos misterios ocultos, si no lo hubieran matado a Cristo en una cruz, si se hubiera revelado, ¿no? Entonces, ahora Pablo hace mención acá a los corintios para que no se fijen en esas cosas. Quiten sus ojos de los hombres, de la gloria de los hombres. Pongan sus ojos en Cristo. Eso es vital para ser fieles a Dios, a quien ustedes tienen que dar cuenta, ¿sí? Nosotros vamos a dar cuenta solamente delante de Dios. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo espero que con amor y espíritu de mansedumbre. Pablo los amaba tanto que él soportaba todas esas aflicciones por amor de Cristo y porque Cristo los amaba a ellos y también los amaba a él los amaba a ellos. O sea que entendemos que Cristo murió por el pecador y ellos, aunque estaban equivocados, necesitaban un ministro para que los corrija y que utilice bien la palabra de verdad. Ellos estaban torciéndose, estaban fijándose en lo que no estaba de acuerdo a lo que estaba escrito, se estaban desviando. Sus rudimentos, como hablamos últimamente, los rudimentos de este mundo habían confundido lo que era un verdadero siervo, lo que era un verdadero ministro de Dios. Y él acá irónicamente les hace dar cuenta de que era ser un ministro y un administrador de Dios y que de aquel se requiere fidelidad. Por último, para cerrar ese concepto, mismo ya que hablamos de Timoteo, Pablo sigue hablando a Timoteo en 2 Corintios 2 y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, el día que Él venga. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor va a ser y va a seguir siendo fiel. Es fiel y va a seguir siendo fiel. No se puede negar a sí mismo. Lo que Él dio, lo dio de una vez y para siempre. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él es fiel. Ahora se requiere que nosotros seamos fieles también en el servicio hacia Él. Amén. Vamos a orar para que esta palabra siga trabajando en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender y podamos ser corregidos si es necesario por el Espíritu.